Les doy la bienvenida a la clase de hoy. El tema que vamos a ver es líquidos. Nosotros cuando empezamos a ver la materia, empezamos a ver los sólidos, los gaseosos y ahora vamos a ver los líquidos, ¿sí? El líquido es un estado de agregación de la materia en forma de fluido altamente incomprensible, con volumen constante en un rango grande de presión. Esa es una definición de líquido. Nosotros podemos decir que los líquidos tienen un volumen constante, partículas con cierto grado de libertad, partículas con un ordenamiento intermedio, no tanto como los sólidos, no tampoco como los gaseosos, no tienen forma fija, ¿sí? Adaptan la forma del recipiente que los contiene, tienen fluidez, que es la capacidad de los líquidos y los gases para moverse de un lugar al otro, tienen viscosidad, que vamos a ver que también la resistencia de fluir. Cuando solo hablamos de líquidos, también vamos a hablar de dos importantes propiedades de los líquidos. Una es la densidad. La densidad la podemos definir en forma absoluta como la relación entre la masa de una sustancia y su volumen, ¿sí? Esta es la ecuación. Densidad, que está con la letra D, que es la letra griega, es igual a la masa dividido el volumen. Y las unidades en el sistema internacional es kilogramos dividido metros cúbicos o gramos dividido centímetros cúbicos. También podemos definir lo que es el peso específico, que está denotado con la letra ρ, que es la letra griega. Se define como el peso de un volumen del fluido, ¿sí? Es decir, nosotros cuando hacemos, ¿se acuerdan? Masa por gravedad, decimos que es peso. Entonces decimos el peso del fluido dividido el volumen, ¿sí? Eso me da, por supuesto, en las unidades de lo que es este peso, newton, dividido las unidades de volumen, metros cúbicos para el sistema internacional. Estas propiedades del líquido, la densidad, es una propiedad intrínseca de los líquidos que obviamente nosotros debemos conocerlo cada vez que hablamos de un líquido en particular. Para el agua, la densidad es de 1 gramo dividido centímetros cúbicos, ¿sí? O 1 kilogramo dividido metros cúbicos. Es 1 gramo dividido centímetros cúbicos o 1000 kilogramos dividido metros cúbicos, ¿sí? Lo vamos a ver bien de todas formas en la práctica. Presión. Vamos a definir la presión. Un poco habíamos hablado de presión cuando veíamos gases, pero les dije que recién se la define ahora en líquidos. Bueno, ahora vamos a definir presión. Presión. Si en una superficie se coloca en contacto con un fluido en equilibrio que está en reposo, el fluido, que puede ser gas o líquido, ejerce fuerzas normales sobre la superficie. Esta fuerza por unidad de superficie se denomina como presión del fluido, ¿sí? Es decir, cuando yo tengo un lugar, un área, voy a ejercer una fuerza sobre esa área. Esa fuerza sobre el área es la presión. En el sistema internacional, la presión se denomina con la magnitud Pascal, que lo que significa Pascal es 1 newton dividido metros cuadrados, ¿sí? Por supuesto, una unidad de fuerza que es newton dividido unidad de área que es metros cuadrados. Esta es para el sistema internacional, ¿sí? Ahora vamos a ver dónde sale Pascal. Por supuesto que también lo vamos a ver mucho en la práctica. Nosotros tenemos distintas unidades de presión, ¿sí? Que son las que hacemos generalmente las equivalencias cuando tenemos los problemas de fluidos, de líquidos, ¿sí? Pero hay otra definición que es importante aprenderla y conocerla, que es la presión atmosférica. ¿De dónde surge la presión atmosférica? Surge de la atmósfera, que es un fluido de varios kilómetros de altura que produce un peso sobre la superficie terrestre, ¿sí? Ese peso, que por supuesto como vemos acá, genera la presión atmosférica. La presión atmosférica es importante decir que a nivel del mar toma el valor de una atmósfera, otra unidad, otra magnitud de presión, ¿sí? A nivel del nivel del mar toma el valor de una atmósfera. Cuando nosotros nos alejamos del nivel del mar, como vemos en este gráfico, y estamos a una altura mayor, esa presión atmosférica disminuye, cambia su valor. Ustedes piensen, es una superficie que tiene una capa muy alta de un fluido que está ejerciendo fuerza sobre él. Si yo subo, la capa es menor, entonces la fuerza ejercida es menor. Por lo tanto, cuando estamos elevados en altura, como es el caso de nuestra ciudad de Salta, la presión es menor. Por ejemplo, volviendo a gases, haciendo una correlación, significa que yo necesito menos calor para que llegue a ebullición el agua, ¿sí? Es decir, a 100 grados centígrados es a una presión atmosférica, es cuando el agua pasa de estado líquido al gaseoso. En Salta o en regiones elevadas sobre el nivel del mar,
eso se puede dar en 96 grados centígrados, ¿sí? Como para que, insisto, vayamos relacionando. Vamos a ver, perdón, antes de pasar, seguimos con presión atmosférica un segundo más, ¿sí? Y vamos a hablar de los instrumentos que miden la presión. Estamos en física, todo se puede medir. ¿Qué instrumento me miden la presión? Me miden los aparatos que para medir presión atmosférica se llaman barómetros y para medir presión en general se llaman manómetros, ¿sí? ¿El manómetro en qué consiste? En una columna en forma de U que contiene un líquido, que ya se llama líquido manométrico, puede ser agua, de modo que en la situación de equilibrio, con la presión que está acá en P, ¿sí? Que contiene el recipiente que contiene un gas, sea mayor a la atmosférica, la condición de equilibrio se indica en la figura, ¿sí? Es decir, acá en este balón, de este manómetro, hay gas, hay un espacio para ocupar, y de acuerdo a la presión que ejerce la atmósfera va a ir variando esta columna y me marca el valor de la atmósfera, ¿sí? Se da generalmente P, que es igual a la presión atmosférica más la densidad del líquido por la gravedad por la altura. De modo que si se mide la altura, la presión relativa a la atmósfera va a ser igual a la presión menos la presión atmosférica igual a la densidad del líquido por gravedad por altura. Vamos a volver al principio fundamental de la hidrostática, que es lo que estamos viendo acá, pero es importante que ustedes sepan que cuando yo mido presión, tengo que descontar la presión atmosférica, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa columna siempre está presente. Entonces, cuando yo mido la presión en algún compuesto, tengo que descontar esta presión atmosférica porque, obviamente, para obtener una presión real sin la presión atmosférica, ¿sí? Que es la presión absoluta. También puede calcularse, de allí si se conoce, se mide la presión atmosférica mediante un barómetro. Y este dibujo que está acá, que seguramente lo conocen, fue justamente el invento de Torricelli, que fue uno de los científicos que estudió la presión, ¿sí? Él lo que hizo es con un líquido, con un metal que tiene forma líquida en lo que es la temperatura ambiental. Lo que hizo fue colocar ese líquido, que es el mercurio, ¿sí? En un platón, y le colocó un capilar por encima, un tubo en forma de capilar. ¿Qué observó Torricelli? Que, pasado el tiempo, ¿sí? Empezaba a ascender el líquido por el capilar. Es decir, había algo que presionaba el líquido, entonces al presionar el líquido buscaba la salida, esa salida del movimiento se daba justamente por este tubo e iba marcando, ¿sí? Torricelli le dio una escala a este tubo y fue marcando. Y determinó que la presión de la atmósfera a nivel del mar es de 760 milímetros de mercurio. Según su escala, ese es el valor que se toma. Bueno, los milímetros de mercurio, esta unidad de presión, también la vamos a usar para ver las equivalencias cuando hagamos los prácticos, ¿sí? Pero la explicación es la que le di recién. Perfecto. Perdón, ahora sí que tenemos la presión atmosférica, pasamos le habíamos dicho, a la otra propiedad que tienen los líquidos, que es la viscosidad. La viscosidad es la oposición que muestra un fluido a las deformaciones tangenciales, ¿sí? A causa de la viscosidad es necesario ejercer una fuerza para obligar a una capa de fluido a deslizarse sobre la otra. Es decir, acá está el dibujo, yo tengo un líquido sin viscosidad que va sin ninguna resistencia al movimiento, al desplazamiento, ¿sí? Mientras que si yo tengo un líquido que presenta viscosidad, vamos a tener que aplicar una fuerza para poder mover el líquido, ¿sí? La unidad de esta viscosidad es el poise, y un poise significa que es 1 gramo dividido centímetros cuadrados por segundo, ¿sí? Es decir, vamos a ver que es de masa dividido aceleración, justamente, ¿sí? Porque es el movimiento de este fluido, de este cuerpo. De la viscosidad también es una propiedad intrínseca de los cuerpos que cada vez se va a ir estudiando y que está, por supuesto, descrita. Ahora vamos a ir a estudiar o a ver cómo se estudian los líquidos. Por supuesto, el tema líquidos tiene una importancia fundamental en la física y en la vida cotidiana. Se crean o están dos grandes justamente escuelas de estudio de los líquidos, que es la hidrostática y la hidrodinámica, ¿sí? Vamos a empezar con la hidrostática. La hidrostática estudia los fluidos en reposo. Como vemos un poco en esta imagen, nos imaginemos que es el fluido, el agua, en una piscina, ¿sí? Que no puede salir más allá del recipiente que la contiene.
¿sí? Los fluidos, tenemos que aclarar, son sustancias que idealmente podemos considerar como continuo de masa, ¿sí? Donde su forma puede cambiar fácilmente por escurrimiento debido a la acción de fuerzas pequeñas. Y tenemos que aclarar que los fluidos pueden ser tantos líquidos como gases, ¿sí? Cualquiera de ellos dos son fluidos, los dos son fluidos. Cuando nosotros hablamos de presión, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de presión, de hidrostática, de ese estudio de los líquidos en reposo, tenemos que hablar de la presión hidrostática, que es lo que estamos viendo acá en esta diapositiva, ¿sí? La presión hidrostática, consideremos un volumen de líquido que tiene una masa y un área, tenemos que decir que la presión, por ejemplo, como está acá, el cuadrado que tiene la letra A, vamos a decir que la presión que está en ese cuadrado, en ese cubo, va a estar dada por la densidad del líquido donde va a estar sumergida en este caso, la gravedad, ¿sí? La gravedad, esa aceleración que ustedes conocen, y la altura, ¿sí? La presión interior de un líquido depende de la profundidad en la que se halla en este líquido y de la densidad del líquido. Es decir, que eso me va a dar a mí una presión, ¿sí? Ahora lo explicamos mejor con el teorema fundamental de la hidrostática. El teorema fundamental de la hidrostática dice que si yo tengo un cuerpo, ¿sí? Que está sumergido, voy a obtener una presión por encima del cuerpo y una presión por debajo del cuerpo, ¿sí? Fuerzas que actúan. La diferencia de presiones entre dos puntos de un mismo líquido va a ser igual al producto entre el peso específico del líquido y la diferencia de niveles. Es decir, cuando nosotros hagamos esto, recuerden, era densidad por gravedad, que eso es peso específico, ¿sí? Dividido volumen, que es lo mismo, digamos, masa por gravedad dividido volumen, peso específico. Entonces lo mismo que decir densidad por gravedad, ¿sí? Yo tengo dos puntos, lo que es justamente la altura antes, por encima del objeto, ¿sí? Que tiene una altura h1, y la altura que va a ser por debajo del objeto hasta donde termina el del objeto, que se va a llamar altura 2, ¿sí? Este objeto hay muchas fuerzas que actúan sobre él, entonces nosotros vamos a decir que va a depender la presión que se ejerce sobre ese objeto, va a ser simplemente por una diferencia de altura, ¿sí? Es decir, se resta la altura 2 menos la altura 1. Eso no se preocupen que lo vamos a retomar en la práctica, pero es importante de forma teórica que sepan que el teorema fundamental de la hidrostática me habla a mí de una diferencia de presiones en dos puntos de un líquido que está justamente sumergido y que esta depende simplemente de la diferencia de altura, ¿sí? Bien. También vamos a decir que hay otras propiedades gracias a la presión, ¿sí? Que tenemos propiedades. Por ejemplo, la presión en un punto de un fluido en reposo es igual en todas las direcciones. Es un punto fundamental, ¿sí? Hay que recordarlo bien. La presión de un punto en un fluido en reposo es igual en todas las direcciones. Es decir, en cualquier lugar donde ese fluido esté asentado sobre un área, la presión es la misma que la fuerza que experimenta un elemento de área dentro del fluido. No depende de la orientación de esa área, ¿sí? Además, la presión hidrostática en un mismo plano horizontal en el interior de un fluido en reposo es la misma. Estas propiedades fueron enunciadas como principio de Pascal, que lo vamos a ver bien ahora, y es también lo que define los vasos comunicantes. En los vasos comunicantes, gracias a que la presión hidrostática no depende de la forma del recipiente, nosotros podemos, lo que se puede ver es que si yo tengo comunicados distintos vasos y coloco un líquido, ¿sí? ¿Qué es lo que va a suceder? El líquido va a empezar a moverse, va a tomar la forma de estos vasos, ¿sí? Y se va a detener, va a quedar en reposo. La altura de los tres vasos en los que queda, miren, que son de distintos tamaños, los vasos A, B y C. La altura en donde el líquido va a estar en reposo es la misma en los tres vasos. No importa la forma ni la capacidad que tengan estos vasos. Esta propiedad sirve muchísimo, ¿sí? Se utiliza muchísimo en todo lo que es la industria para, bueno, por ejemplo, nosotros ver todo lo que es mediciones de alturas y demás. Es muy buena como propiedad, ¿sí?
Entonces tenemos que decir que en la vasos comunicante la presión solo depende de la densidad del líquido y de la altura. A cierto nivel de profundidad en cualquiera de los recipientes es la misma, ¿sí? Esta es una propiedad muy importante de la presión de los líquidos, sobre todo. Entonces es para que nos quede muy clarito. Y ahora nos vamos a lo que dijimos recién, que era el principio de Pascal, fundamental, ¿sí? Existe un mundo gracias al principio de Pascal y es fundamental que lo conozcamos. El principio de Pascal nos dice que en todo punto del interior de un líquido hay presiones que están en todas direcciones y en todos los sentidos, ¿sí? Tenemos que aclarar que el líquido transmite en todas direcciones la presión que se ejerce sobre él, mientras que el sólido transmite fuerzas, ¿sí? ¿Se entendió? Los líquidos transmiten presiones, los sólidos transmiten fuerzas. Eso es importante para entender porque son las propiedades que luego se utilizan en todo el mundo de los líquidos, ¿sí? Volviendo a las utilidades, lo que es la vedette, la gran utilidad del principio de Pascal es la prensa hidráulica. La prensa hidráulica es una ventaja que aprovecha de los líquidos, que es el transmitir presiones que acabamos de mencionar. Entonces yo al transmitir esa presión, ¿qué hago? Multiplico fuerzas, ¿sí? Entonces, como vemos en este gráfico, aumentando el área sobre la que se ejerce, yo puedo aumentar la fuerza. Las presiones, ¿sí? Si nosotros tomamos desde el punto de vista de la física, yo tengo acá un vaso comunicante en donde voy a tener un líquido, ¿sí? Por ejemplo, en la prensa hidráulica. Vamos a saber, nosotros sabíamos muy bien que las presiones en los dos lugares o en todos lados es igual, ¿sí? Pero la presión se define fuerza dividida área. Entonces, si yo modifico el área de un lugar, ¿sí? Acá tengo un área pequeña en A1 y un área mucho más grande en A2, la fuerza se debe modificar para mantener la igualdad. Siempre se mantiene la igualdad, ¿sí? ¿Cómo se cambia? Lo que sucede es que en el área 1 la fuerza es pequeña, mientras que en el área 2, que aumente el área, la fuerza es mucho mayor, ¿sí? Eso es una ventaja, como vemos acá, porque significa que la prensa hidráulica o el gato hidráulico, con una pequeña fuerza, cuando recorre el líquido y aumenta su área, está multiplicada la fuerza, entonces yo puedo elevar, por ejemplo, un automóvil gracias a este principio, ¿sí? Lo que se gana en fuerza se pierde en recorrido, bueno, es parte de lo que del principio de Pascal. La prensa hidráulica, insisto, es uno de los usos que más tiene este principio de Pascal. Y hablando de principios, nos vamos al otro principio, que es el principio de Arquímedes. Arquímedes nos dice que todo cuerpo sumergido en un líquido recibe una fuerza desde abajo hacia arriba, que es proporcional, ¿sí? Acá, perdón, se me fue, ahora volvemos, que es proporcional al peso desalojado y que tal fuerza se conoce como empuje. Entonces, volvemos, ¿qué es el empuje? El empuje se da cuando sobre una superficie superior actúa una fuerza. ¿Se acuerdan que veíamos el dibujo? Acá hay una fuerza que está sobre la superficie de este cuerpo. Pero hay otra fuerza que se puede llamar F2, que está por debajo de este cuerpo, que tiene una dirección en el sentido de la I positiva, ¿sí? Esa fuerza, cuando la F1 de arriba es menor que la F2, va a haber una fuerza neta que lleva el cuerpo hacia arriba, ¿sí? Suma de vectores. Lleva una fuerza neta que lleva el cuerpo hacia arriba. Esa fuerza neta se llama empuje, ¿sí? En este caso se da la fuerza 2 es menos la fuerza 1. En la fuerza 1 es la fuerza peso de la columna lado que se encuentra por encima de la altura 1 y la fuerza 2 es la fuerza peso de la columna que se encuentra por encima de la altura 2. Es decir, yo marco el punto acá 1, esta es la columna de agua, marco el punto acá 2, todo esto es la columna de agua, ¿sí? Entonces eso hace que yo tenga estas diferencias de presiones. Pero lo mismo habíamos visto en el principio fundamental de la hidrostática. Solamente que ahora vamos a decir que esa fuerza que tiene una fuerza neta hacia arriba, que tiene una dirección de las I positivas, se llama empuje, ¿sí? Para nosotros determinar el empuje, vamos a ver que de acuerdo, cuando yo tengo en un vaso y coloco un objeto, de acuerdo al líquido que se desaloja, va a ser el peso del objeto, ¿sí? Ahora vamos a ver. El empuje tiene como su ecuación
la ecuación que dice densidad del líquido por gravedad por volumen del cuerpo, ¿sí? En el empuje participa el líquido y algo que yo quiero o sumergirlo o que flote. Entonces necesito saber la densidad del líquido y el volumen del cuerpo, ¿sí? Es el volumen del cuerpo y no el peso, es importante, es el volumen del cuerpo y no el peso lo que determina el empuje cuando está totalmente sumergido el cuerpo. Un cuerpo cuyo volumen es grande, sumergido, recibirá un gran empuje. Un cuerpo cuyo volumen es pequeño, recibe un empuje pequeño, ¿sí? Esto lo vamos a explicar justamente con el concepto de por qué algunos cuerpos flotan y otros no, ¿sí? Si yo tengo sobre un cuerpo sumergido, sabemos que actúan dos fuerzas, su peso que es hacia abajo y el empuje que es hacia arriba. Entonces puede pasar que el empuje, que tiene como fórmula densidad por gravedad por el volumen del líquido, sea igual al peso, ¿sí? Que va a ser igual por densidad, gravedad y volumen del cuerpo. Si el peso aparente es perdón, ¿no? Si el empuje es menor al peso aparente, es decir, la densidad del líquido es menor que la densidad del cuerpo, el cuerpo se hunde al fondo, ¿sí? ¿Se entiende? Si el empuje es igual al peso aparente del líquido con el cuerpo queda flotando entre dos aguas, que son los ejemplos que tenemos acá. Y si el empuje es mayor al peso aparente de este cuerpo, el cuerpo queda flotando, ¿sí? Entonces, nosotros cuando hablamos de cuerpos que flotan, por ejemplo la madera, sabemos que su peso aparente es menor que el líquido en el que sumergimos, por ejemplo el agua, ¿sí? Entonces esto es un poco para explicar. Y tenemos como bastante claro de nuestra propia experiencia que cuando yo te lanzo una piedra, ya sea en un estanque o en un vaso con agua, la piedra se hunde, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque el peso aparente es mayor que la densidad del líquido, ¿sí? Pero nos vamos a ir a otro más. Voy rápido, lo sé, perdón, ¿sí? Ya vimos de hidrostática, principio de Pascal, principios de Arquímedes, pero nos falta todavía definir otras cuestiones. Por ejemplo, esto que está acá. ¿No les pasó que vieron que una gota de agua en la boca del grifo tiene una forma esférica? La gota del rocío, ¿sí? La aguja de acero que puede llegar a flotar en la superficie del agua. O los insectos, ¿sí? Cuando estamos observando un lago, vemos que el insecto se apoya sobre el agua y no se hunde. Y eso necesita una explicación. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Bueno, cuando la superficie de un fluido actúa como si estuviera sometido a una tensión, se forma lo que es la tensión superficial. Es decir, acá está la fórmula, la tensión superficial de un líquido es la fuerza por unidad de longitud que ejerce la superficie del líquido sobre una línea cualquiera situada en ella, ¿sí? Más claro, ¿no quedó bien? Vamos al origen molecular de la tensión superficial. Sabemos que cada molécula en un fluido interactúa con las que lo rodean, ¿sí? Si yo tengo este líquido, que vemos acá en el dibujo, en A decimos que en el interior del líquido, por simetría, la resultante de todas las fuerzas atractivas procedentes de la molécula cercana será nula, ¿sí? Es decir, si yo hago la suma de vectores, vemos que son todas las presiones iguales, la fuerza es igual. Entonces, si yo sumo las distintas direcciones, está cercana al cero. Mientras que en las proximidades de la superficie no va a pasar esto. ¿Por qué? Porque no tengo todas las fuerzas, ¿sí? Solo tengo las fuerzas que están en horizontal y las de lo que serían las X o las Y negativas. Entonces, no tengo la suma de todos. Esto hace que justamente por existir en valor medio, cuando hay menos moléculas arriba que abajo, la molécula se está sometida a una fuerza resultante dirigida hacia el interior del líquido, ¿sí? Eso hace que en la superficie la resultante de la fuerza de interacción sea mayor que en el caso del centro. Es decir, esas fuerzas que están por encima, que no tienen otras fuerzas para restarse, son mayor que las que están abajo del líquido. Por lo tanto, las fuerzas de interacción hacen que las moléculas situadas en las proximidades de la superficie libre de un fluido experimenten una fuerza dirigida hacia el interior del líquido. Esto permite que, por supuesto, un mosquito, un insecto, pueda pararse o caminar sobre el agua, sobre la superficie de un agua, sin hundirse, ¿sí? La tensión superficial. Y vamos a ver otro concepto importante también para lo que es justamente la biofísica, que es la capilaridad, ¿sí? La capilaridad
es la subida o hundimiento de un líquido dentro de un tubo estrecho o capilar. Se le denomina capilaridad o acción capilar, ¿sí? Si el ángulo es menor a menos de 90 grados, lo que nosotros vamos a ver es que el líquido tenderá a subir en la zona de contacto con la pared, ¿sí? Y se forma lo que es un menisco cóncavo. Mientras que si el ángulo es mayor a 90 grados, ¿sí? Cuando el ángulo entre el agua y ese capilar, que generalmente son de vidrios, ¿sí? Recipientes de vidrio, el líquido tenderá a subir en la zona de contacto con la pared. Si es mayor que 90 grados, el líquido baja en esta zona, ¿sí? Entonces, si el ángulo es mayor a 90 grados, el líquido baja, lo que hace que se forme un menisco convexo. Entonces, nosotros comparando la fuerza del sólido con la fuerza de los líquidos, si el ángulo que se forma es menor a 90 grados, se forma un menisco cóncavo. Mientras que si la fuerza del sólido es mayor a 90 grados, es decir, la fuerza del sólido es menor a la fuerza del líquido, lo que vamos a ver es un menisco convexo, ¿sí? Importante porque sabemos que, por ejemplo, las raíces de los árboles toman el agua por esta propiedad de la capilaridad, ya que justamente esas raíces son tubos muy estrechos, ¿sí? ¿Y por qué son estrechos? Para aprovechar esta capacidad del líquido de fluir, ¿sí? Justamente por un vaso comunicante. Entonces, una muy buena propiedad que por supuesto no la inventó el hombre, sino que simplemente la estudió. Y ahora, miren este paisaje hermoso, nos vamos a lo que es hidrodinámica, fluidos en movimiento, ¿sí? Yo les quise representar con esta imagen justamente un río, algo que fluye, para que entremos en tema. La hidrodinámica es toda una ciencia que se basa en el estudio de justamente los fluidos en movimiento. Y define, que es fundamental y principal, lo que es el caudal. El caudal es el volumen por unidad de tiempo que pasa a través del área de un tubo, de un flujo, ¿sí? Nosotros cuando decimos caudal, ustedes se imaginan un río caudaloso. Bueno, generalmente en física se lo estudia en un tubo, ¿sí? Entonces lo que decimos que es el volumen por unidad de tiempo que pasa a través de un área, ¿sí? De un tubo. Caudal se define con la letra Q mayúscula y es igual al volumen dividido el tiempo. Sus unidades en el sistema internacional son centímetros cúbicos dividido segundo. Y generalmente lo que más se utiliza es litros dividido segundo, ¿sí? El líquido al moverse dentro del caño recorre una cierta distancia entonces el volumen que circula lo podemos expresar también como la superficie del caño por la distancia, ¿sí? Es decir, si yo ya no tomo simplemente lo que es el volumen con el tiempo, sino ya veo la distancia que recorre, ¿se acuerdan? Tengo otra forma para calcular el caudal. Esa forma es que el caudal es igual a la velocidad de ese líquido por la sección, ¿sí? Esto lo tomen en cuenta para lo próximo que vamos a ver, que justamente va a ser la ecuación de continuidad. En términos simples, en un tubo de fluido por unidad de tiempo ingresa a él la misma cantidad de fluido que sale de él por el otro extremo. En la naturaleza nada se pierde, ¿sí? Entonces, si yo tengo un tubo que cambia su forma, como es el que estamos viendo en el gráfico, la cantidad de líquido que ingresa en el tubo va a ser la misma que sale, ¿sí? ¿Qué sucede? Donde el área es grande, la tasa de flujo volumétrico aquí va a ser mayor, ¿sí? Acá la velocidad va a ser menor, va a ir muy despacio, dice la gráfica, mientras que si yo cambio ese tubo por un tubo mucho más estrecho con un área menor, la velocidad va a ser mayor, ¿sí? Por el área ser menor. Esto está explicado con esta fórmula. Caudal de entrada es igual al caudal de salida. Habíamos dicho que yo el caudal lo podía definir como área por velocidad. Entonces yo digo el área de entrada, o en este caso de salida, por la velocidad de salida es igual al área de entrada por la velocidad de entrada, ¿sí? Entonces, en otras palabras, en las partes que se estrecha la sección, la velocidad debe aumentar para permitir el cumplimiento del principio de la conservación de la masa. ¿Sí? ¿Se entiende? Son iguales. Pero como tengo dos diámetros distintos, algún número tiene que cambiar. En este caso, cambia la velocidad. ¿Sí? Entonces, volvemos a esto, lo que tienen que saber ustedes. El caudal de entrada es igual al caudal de salida. ¿Sí?
Y la ecuación de continuidad se utiliza justamente si el tubo cambia el diámetro. Si el valor de velocidad por sección siempre se tiene que mantener constante, entonces donde el tubo sea más angosto, la velocidad será mayor. Importante saber, donde el tubo es más angosto, la velocidad es mayor, ¿sí? ¿No les pasó que están regando y aprieta un poquito la manguera para que el área se disminuya y sale con mayor velocidad el agua? Bueno, es eso. Con mayor velocidad, no con mayor presión. Les digo por qué, porque ahora vamos a la presión que sucede cuando cambio los diámetros, gracias a la ecuación de Bernoulli. ¿Sí? Dice Bernoulli: siempre que un fluido se desplace en un tubo horizontal y se encuentra en una región donde se reduce la sección transversal, entonces, ¿qué va a suceder? Va a haber una caída de presión del fluido, ¿sí? Si el fluido se somete a un aumento en su elevación, ¿sí? Estamos hablando ya, ahora lo vemos bien, del líquido, de la presión, de la altura, ¿sí? Si el fluido se somete a un aumento en su elevación, la presión en la parte inferior es mayor que la presión en la parte superior. Ya eso definido por Arquímedes. Bernoulli tiene esta ecuación que parece en principio muy compleja, pero no lo es, porque nosotros somos estudiantes de física y ya conocemos todos estos, justamente las partes de esta ecuación, ¿sí? Los componentes. Acá dice presión 1, que se le suma a la presión 1, ¿sí? ¿Se acuerdan? Rho, lo que es el peso específico, ¿sí? Por la gravedad, por la altura, ¿le suena? Masa por gravedad por altura, ¿sí? Es energía potencial, más un medio de Rho, que es peso específico, por velocidad al cuadrado. ¿Le suena? Un medio de masa velocidad al cuadrado, sí, es energía cinética. Pero como yo hablo, ¿sí? de un fluido, tengo que hablar de su relación, de su densidad, de su relación masa-volumen o de su relación de peso aparente, ¿sí? Necesito hablar. Por eso no se habla de masa, sino de densidad, ¿sí? Densidad. ¿Qué sucede con Bernoulli? La ecuación de Bernoulli tiene un montón de propiedades, ¿sí? Por ejemplo, yo cuando modifico la altura significa que va a haber una compensación en variación de la presión o en la velocidad de este fluido. La velocidad en un tubo de sección constante también es constante. Uniendo estas ideas decimos que a menor sección hay menor presión, por lo que es lo mismo, a mayor sección hay mayor presión, ¿sí? Esta conclusión significa que donde mayor sea el diámetro del tubo, mayor va a ser la presión que en el líquido que circula, ¿sí? Pues, solo de esto lo tenemos que tener en cuenta. Yo les dejé en el Power también un principio de por qué flotan los aviones, vuelan los aviones, ¿sí? Para que también entender la ecuación de Bernoulli. Y si no, también les voy a dejar unos videitos para que puedan entenderlo un poco más. De Bernoulli necesitamos conocer justamente estas propiedades porque, bueno, nosotros estamos en física, en biofísica y no vamos a trabajar mucho con esta ecuación. Pero, por supuesto, cuando se habla de la física, de lo que es hidrodinámica, es una ecuación que se utiliza muchísimo y tiene muchísimas aplicaciones, ¿sí? Les voy a dejar para que ustedes las conozcan. Bueno, eso es todo por la clase de hoy. Gracias por su atención. Espero les haya servido. Saludos.